Ok, señores, buenas noches nuevamente. Espero que se encuentren bien. Lamentablemente no pudimos vernos este domingo, pero el domingo pasado, ¿verdad? Pero este domingo sí vamos a encontrarnos como de costumbre en la universidad. Se me acaba de ocurrir ahorita que estaba revisando el material, solicitar laboratorio probablemente para la sesión número 5. Esta es la tercera. Probablemente en la sesión número 5 nos veamos en el laboratorio para iniciar con el caso práctico. Quiero informarles también en esta sesión, y no lo voy a volver a repetir, bienaventurados los que están por acá. El examen viene la primera unidad. La parte teórica del examen es de la primera unidad, para que por favor vayan tomando nota. Entonces voy a compartir pantalla para que terminemos la presentación que ya iniciamos. Ustedes me corrigen, por favor. Creo que quedamos. Permítanme, voy a compartirles. Ok, quedamos en esta lámina, ¿cierto? Quedamos en esta lámina, ¿cierto, muchachos? Sí, Sí, ok, creo que sí la terminamos, que era la que según ustedes no lograban verla de manera clara porque la letra estaba un poco pequeña. De todos modos, ya les compartí este material al grupo de WhatsApp, ahí lo pueden ver. Entonces vamos a continuar con la presentación y a continuación pues explicaré un poco acerca de la auditoría administrativa. El objetivo es que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre la auditoría administrativa y una auditoría interna. Básicamente, palabras más, palabras menos, es el enfoque. La auditoría administrativa es un examen constructivo de la estructura organizativa de la empresa. Es decir, la auditoría administrativa verifica o estudia, analiza eh, la parte estructural, organizativa de las empresas, instituciones o departamentos y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos materiales y humanos. Esta revisión no es más de validar que el personal que tenés cumpla con todas las funciones que tiene que cumplir, que no haya personas que estén sobrecargadas con algunas asignaciones de trabajo y que la distribución de la carga laboral sea equitativa. Básicamente, esto es la auditoría administrativa. El objetivo primordial de la auditoría administrativa consiste en descubrir deficiencias e irregularidades en alguna de las partes de la empresa examinada y recomendar las acciones correctivas pertinentes. El contenido del informe debe ser relevante. El esquema general de los informes de auditoría administrativa varían de acuerdo a la naturaleza del examen practicado y la extensión de la auditoría. Naturaleza, finalidad del trabajo, comentarios, observaciones, conclusiones, recomendaciones y anexos. Creo que esto está bastante claro. Acá no vamos a profundizar en esto. Básicamente, la idea es que comprendan qué es la auditoría administrativa, en qué consiste y en qué se diferencia de la auditoría interna. Entonces, ya vimos la parte de auditoría administrativa. La diferencia más significativa con respecto a auditoría interna es que la auditoría interna tiene un alcance más amplio. La auditoría administrativa es una revisión a la parte estructural, organizativa de la compañía. En cambio, la auditoría interna sí verifica números, sí verifica la parte financiera, sí verifica el cumplimiento de políticas, controles, manuales de políticas y procedimientos para verificar si estos se están cumpliendo tal y como se establecen en los estatutos o en actas de las compañías. Luego tenemos en la siguiente lámina las normas ISO. ¿Qué son las normas ISO? Eh, Estos son más, no es más que los estándares, la, perdón, disculpen un segundo, por favor. Ok, entonces las normas ISO. ¿Qué significa norma ISO? ISO significa Organización Internacional de Estandarización. Estos son un conjunto de normas que varían, hay un sinnúmero de normas. Estas normas dependen de la actividad comercial, de la estructura organizativa de la empresa,
si es de servicio, si es de producción, depende. Hay muchísimas normas y cada empresa adquiere una o más en dependencia de sus requerimientos. ¿Qué diferencia una empresa que sí cumpla con normas ISO? Bueno, sus productos o servicios tienen garantía. Es decir, por ejemplo, una de las compañías acá en Nicaragua, que dicho sea de paso, en Nicaragua son muy pocas las empresas que cumplen con estas normas porque esto implica un incremento significativo en tus costos, ya sea de servicio o de producción. Solo la afiliación te cuesta aproximadamente entre 5.000 y 10.000 dólares. Depende del tamaño de la empresa, depende del número de empleados, depende de la cantidad de rubros que maneje la empresa, si es de producción. Y por supuesto significa una inversión bastante significativa en sistemas, herramientas, diferentes procesos a los que nosotros acá en Nicaragua no estamos acostumbrados. Al 2017, en Nicaragua habían 59 empresas, si mal no recuerdo, que habían adoptado al menos una norma ISO. En cambio, a nivel centroamericano, Costa Rica es el que tiene menos después de Nicaragua y tiene 310 compañías al 2017. Como saben, 2018 fue un año bastante atípico en Nicaragua, 2019 todavía un poco queriendo levantar la situación económica en el país, difícil que se hayan afiliado más compañías en ese entonces. 2020 tuvimos lo de la pandemia, que volvió a ser un año bastante irregular. 2021, 2022 y 2023 se viene trabajando en pro de levantar la economía y probablemente esto haya incrementado, pero no creo que sea significativo el incremento que haya habido en estos tres o que se haya presentado en estos últimos tres periodos. Estamos bastante largos para competir con las compañías de Centroamérica, en este caso, que son nuestra comparación. Las normas ISO son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional que fueron creados con el objetivo de ayudar a las empresas a establecer unos niveles de homogeneidad. ¿Qué significa eso? Que la idea es homogeneizar los procesos y estandarizar que el servicio que me venda una compañía, llámese A o B, si es el mismo servicio que cumpla con el mismo criterio de calidad. Por eso es que les mencionaba antes de que en términos de precio también es más caro comprar un servicio o un producto a una compañía que cumpla con estos estándares a una compañía corriente como manejamos acá en la mayoría pues, del país. En relación con la gestión, prestación de servicios y desarrollo de productos en la industria. Hasta la fecha se han creado más de 23.000 estándares, es decir, que hay más de 23.000 normas que cubren multitud de áreas de gestión, tecnologías, procesos de producción. Es decir, esas 23.000 normas son para diferentes ramas. Entonces, las compañías pueden perfectamente adquirir una, dos o más, depende del rubro en el que se manejen estas compañías. Se trata de una organización no gubernamental. La institución como tal es una organización no gubernamental en la que se encuentran presentes 164 países con 781 comités y subcomités técnicos implicados en el desarrollo de estándares y que tienen su Secretaría General en Suiza, Ginebra. Entonces, esto también me parece que no hay más que profundizar, solo le hago el comentario porque si hay una de estas normas, de estas 23.000 que nosotros la vamos a estudiar, puesto que está relacionado con la materia. Entonces, una de las ventajas importantes que logran las organizaciones con la implementación de las normas ISO es aportar un valor diferencial frente a la competencia al tratarse de estándares certificados y reconocidos a nivel internacional, que son revisados y auditados de forma periódica con el fin de garantizar el cumplimiento de estos. Y aquí viene la parte de nuestro trabajo. Si adquieren una de estas normas, las empresas, eh, sí se hacen revisiones periódicas para verificar que se esté cumpliendo con estos estándares, porque el producto, si ha sido certificado, debe cumplir con diferentes estándares de calidad, de servicio, sobre todo que están bastante enfocados en esa parte de atención al cliente. Eh, que son revisados y auditados de forma periódica con el fin de garantizar el cumplimiento de estos. Esto mejora la percepción de las empresas tanto para el cliente como para los accionistas, inversores o partes que puedan mostrar interés en ellas. No es más esto que de lo mismo que ya veníamos hablando. Acá hay una pequeña gráfica
con algunas de las categorías en las que están divididas las normas ISO, por ejemplo, las especificaciones técnicas, informes técnicos, también está la rama de tecnología, servicios, etcétera. Es bastante amplio esta parte de las normas ISO. Aquí hay alguien intentando entrar, listo. Ok. Entonces aquí viene la que le mencionaba, que es la que a nosotros nos interesa, pues, que es la ISO 19011. Esta norma no establece requisitos, sino que proporciona orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, sobre la planificación y la realización de una auditoría. Es decir, acá en esta norma, eh, no conozco acá en Nicaragua un despacho contable o de auditoría que preste estos servicios y que cumpla con esta norma, puesto que el costo para afiliarse es bastante alto. Yo les mencioné que depende de la cantidad de empleados, depende de la estructura organizativa que tenga la empresa. Esto te puede costar cuando mínimo 5.000 y hasta $10.000. Pero esta norma te da lineamientos, te viene dando las pautas, el proceso, los procedimientos para elaborar un programa de auditoría sobre la planificación y la realización de una auditoría del sistema de gestión, así como la competencia, la evaluación del auditor y de un equipo auditor. Es decir, te brinda también algunas especificaciones con respecto a las características cualitativas y cuantitativas que tiene que tener un despacho de auditoría. Una auditoría está caracterizada por acatar diversos principios. El objetivo de estos principios no es otro que colaborar a convertir la auditoría en una herramienta fiable y eficaz en soporte de las políticas y controles de gestión, suministrando información para poder tomar decisiones en la mejora del desempeño. ¿Cuáles son estos principios de auditoría? Integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en evidencia, y esto hay que resaltarlo porque no puedes dar una opinión o un criterio, una recomendación, una sugerencia sin tener pruebas del criterio que te ha llevado a formular esa recomendación, y todo tiene que estar debidamente soportado. Enfoque basado en riesgos. Más adelante vamos a ver una lámina en la que ustedes van a poder verificar en qué consiste esto del riesgo, porque riesgo y control pues tienen significados diferentes. Luego veamos entonces el alcance de la auditoría interna. En la NIA 300, que asumo que ustedes ya la han leído en más de una ocasión, porque yo sé que a ustedes les encanta leer, tenemos el alcance de la auditoría interna. Entonces, no hay lo principal, lo medular es la revisión de la confiabilidad de los informes operativos y financieros, comprobar que se siguen las políticas con los procedimientos y normas legales. Yo les mencionaba, recuerdo a ustedes en una de las sesiones de clase, eh, que las empresas son como países pequeños. Cada país tiene su propia constitución, tiene sus propias leyes, sus propias políticas y se cumplen dentro del territorio nacional. Entonces lo mismo pasa con las compañías, con las empresas. Son instituciones independientes, son instituciones que tienen su acta de constitución, que tienen socios diferentes, que tienen actividades económicas o comerciales, ¿verdad?, diferentes la una de la otra. Y cada una de ellas Ah, tiene políticas y procedimientos que debe cumplir. Por favor, apaguen el micrófono. Si no van a hacer un comentario de lo que estamos hablando, apaguen el micrófono, por favor. estos charlos no son serios, profesor, sáquelo. Sí, ya te va a dejar la clase. Ya sé quién es. Ok. Entonces les decía de que cada empresa tiene que cumplir con las políticas y procedimientos, sobre todo con la parte del control interno, que es la evaluación. Prácticamente la auditoría interna está basada a la revisión de los manuales, políticas y procedimientos contables, administrativos, financieros. Todo eso se tiene que cumplir. Todo lo que está escrito en los manuales, en las políticas, eso tiene que cumplirse, sobre todo en la parte del control interno. Entonces, la auditoría interna no es más que verificar el cumplimiento de todos estos documentos, porque estos documentos son como las leyes en los países. Entonces, a nivel micro, en las empresas, las políticas
son lo que nosotros conocemos como leyes a nivel macro en una nación. El alcance de la auditoría interna permite evaluar, revisar y validar la calidad sobre el control financiero de las empresas, asegurarse de que se cumplan los programas y políticas de las empresas. Eh, Sobre todo la parte financiera, aquí función principal de la administración, que es salvaguardar los activos, ¿no? De que los activos estén registrados correctamente y que la información se usa de forma responsable. ¿A qué nos referimos con esto de registrar de manera correcta en la parte de los activos? Y yo les pregunto, por ejemplo, imagínense el siguiente caso. Una empresa eh, o una razón social, no hablemos de empresa, una razón social, sea una persona natural o jurídica, que se dedica a prestar dinero, pero a cambio del dinero, del préstamo, te solicita una garantía. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo contabilizarían este tema de la garantía? Es decir, llegó Henderson solicitando un préstamo de 1.000 córdobas y a cambio te entregó un celular que está valorado aproximadamente en 1.000 córdobas también. Entonces, esa es tu garantía porque vos me vas a prestar el dinero. ¿Cómo contabilizarían el préstamo y la garantía? Uno por El uno. préstamo, el préstamo sería como un activo. El préstamo es un activo para vos y vos me vas a prestar el dinero a mí. Sí, sería como si vos fuese un cliente, pues, para mí. Correcto. Por eso, ¿cuál sería el Y, registro contable? y Hacelo en el lo, aire. sí, normalmente sería y el cliente, si ese no sería el giro de mi empresa, o si soy una persona natural, sería como deudores diversos, Henderson. Y la contrapartida sería lo que vos me dejaste del artículo. El artículo no sería mío, sería como un pasivo que a largo plazo me tocara entregártelo y yo recibiera mi dinero y mi interés que ganaría. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Uno, por 5 puntos. Nadie. Como la pregunta, profe, Ajá. ¿cómo es? ¿Cómo es? Estamos Ah, llegando. ajá. Ok. Te dedicas a hacer préstamos. Suponete que Ah, sos una microfinanciera, Viste, si ya te querés. recostaste, ahí quedó sucio ya. Entonces te estoy solicitando un crédito, un préstamo. Entonces yo sí. necesito que me prestes Pero mil no lo puedo córdobas hacer, y tenés vos que me bajar pedís la como imagen. garantía un equipo o algo que esté valorado en esa misma cantidad. Entonces vos me vas a prestar 1.000 córdobas y yo te voy a entregar mi celular que también cuesta 1.000 córdobas aproximadamente. ¿Cómo vas a contabilizar eso? Que me dedique, claro. ¿Cómo lo contabilizaríamos? Un depósito en garantía. Explícame cómo lo vas a contabilizar. Eso es lo que estás buscando ahí, la parte, el nombre de la cuenta. Está bien, pues. Pero explícame Sí. cómo lo vas a contabilizar. Vas a contabilizar el préstamo y el depósito en Bueno, el garantía. préstamo va ingresando a mi banco y el depósito en garantía lo dejo como un pasivo. No, vos me vas a prestar a mí. Es una salida de efectivo para vos. Ah, entonces el caso contrario. Ajá, ok. Entonces el depósito en garantía en contra suya, a favor mío, va en el activo y sale de mi banco. Ajá. ¿Y la cuenta por cobrar qué pasó? No sé, Leo, eso sí siempre me ha costado. Ah, bueno, sí, el nombre es suyo sería la cuenta por cobrar. Ok, tenés que Yo por eso utilizar dije que la primera 4 cuentas. Por eso hago mención de que sí es una parte fundamental dentro de la auditoría que los activos estén registrados correctamente. Yo no puedo reconocer un depósito en garantía como un activo, o sí debería. Explíquelo. libera la oferta y están haciendo por otro lado, echando la bata. Voy a tener que sacar algunos porque no hacen caso, porque. Explíquelo, profe, explíquelo mejor. Ok, piénsenlo, piénsenlo y llévenme la propuesta el domingo. ¿Cuál Ujú. sería la propuesta para contabilizar esto? Ok.
A lo 5 mejor, puntos. Oye, profesor, haga lo más divertido. El quien lleve la propuesta y pase a la pizarra a hacer el registro contable se lleva, no hace el derecho de examen, pues. Está bueno. Sí, güey. si lo Y que explicas, pasen, y que, si lo y que pasen. si lo explicas bien, te perdono el primer examen. En eso Profesor, Dale, ¿puede repetir la pregunta? Ok. sobre. no me estabas escuchando, ¿verdad? Es que estoy trabajando al tiempo también. Estoy en Estás oficina. trabajando. Sí. Bueno, Somos negreros, profe. Estamos viniendo. ok. Vos sos una microfinanciera o sos un banco, pero vos te dedicas a prestar plata con una tasa de interés. Entonces, para ponerle mielita al asunto, porque vamos a sacrificar el examen, entonces, Pare, suponete, pare, 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 pare. Madre, ni suponete, un robo. Qué bestia, pura María. y entonces, Beso. me deja hablar o no? Ok, entonces vas a suponer, Pero no, no, no lo come bien. ok, entonces vas a suponer que me vas a prestar 1.000 córdobas. Vamos a dejarlo así, en 1.000 córdobas. Esos 1.000 córdobas me los vas a prestar al 10% de interés. A cambio de entregarme los 1.000 córdobas, vos me vas a pedir una garantía. Entonces yo te voy a entregar un celular que está valorado aproximadamente en 1.000 córdobas también. Preparen la contabilización, me lo explican en la pizarra y si lo hacen bien, les perdono el examen, el primer parcial. Vamos a continuar entonces con el caso. ¿Están claros con el ejercicio? Sí, sí, sobre. Ok. Entonces continuamos viendo la parte del alcance de la auditoría interna. Al que lo lleve a todo el salón, no, al que lo lleve y que lo explique, porque no es cine mudo tampoco, como ahorita, porque no les puedo ver el rostro, pero allá sí, me lo van a explicar y te voy a cuestionar, por supuesto que sí. Vos vas a ser la primera en pasar a la pizarra, ¿oíste, Dayana? Te voy a dar la oportunidad. Ok, entonces continuamos con el alcance de la auditoría interna. Entonces, para que una auditoría interna pueda ser considerada como tal, es necesario que pueda ser considerada, perdón, es necesario que cumpla con los siguientes aspectos. Planes y procedimientos dirigidos por la dirección de la empresa. Revisión de la aplicación de controles operativos, contables y financieros. Control de inventarios para garantizar que toda la infraestructura y bienes estén protegidos y cumplan con las normas exigidas. ¿A qué me refiero con lo de los activos? Con lo del inventario, perdón. No me refiero al inventario que esté disponible para la venta, sino que existen algunas empresas que tienen edificios, que tienen mobiliario, que tienen equipos de cómputos, equipos tecnológicos, que los tienen, pero ni ellos, solo Dios sabe de quién es, porque las empresas en su mayoría no lo tienen inventariado. Entonces de repente sucede de que necesitan algo, algún equipo y compran porque desconocen tenerlo. Depende de la infraestructura que tenga la compañía, pero todo debería estar controlado, incluso etiquetado e inventariado, así sea activo fijo de lo que estemos hablando. A eso se refiere este punto. Contar con información financiera verídica de la empresa que demuestre su actividad económica real, sobre todo porque sucede en algunos casos que existen compañías que tienen diferentes rubros que le generan ingresos. Entonces, esto va ligado a la actividad económica que usted, empresario, indica al momento de la inscripción. Existe un documento en DGI que es uno de los Profesor, primeros formularios que se llena cuando te inscribís, que se llama la hoja de inscripción, constancia de modificación definitiva. Ahí está plasmada, incluso en el acta de constitución, está plasmada la actividad económica principal de la compañía. Entonces, por un asunto fiscal también, las empresas no deberían de tener una actividad que les genere ingresos diferente a la que tienen en su acta de constitución.
No estoy diciendo que no se pueda, sí se puede, pero deberían de notificar. En ese caso, lo que deben hacer es hacer un cambio en sus estatutos, en su acta constitutiva, y notificar esto al registro público mercantil para que con esa constancia que te va a emitir el registro puedas realizar el cambio ante DGI y que DGI te permita entonces tener dos o más actividades económicas. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver una constancia de modificación definitiva, puede verificar que ahí aparece la actividad económica principal, actividad secundaria y aparece incluso en algunos casos una actividad económica como tercera actividad económica, que no es la principal, tampoco es, eh, no es la principal ni la segunda fuente de ingresos, sino hay una tercera. Te permiten hasta 3 o 5 líneas, si mal no recuerdo, pero algunas empresas, por no decir todas, en su mayoría, solamente dejan la principal. Entonces, si yo soy comerciante, dejan ahí el término comerciante que es bastante amplio. Si yo presto el servicio de asesoría, entonces solo voy a reflejar el servicio de asesoría. Pero si de repente alguien me contrata bajo el término de consultoría, entonces asesoría y consultoría es diferente. Entonces puede ser de que yo refleje en mis estados financieros ingresos por una actividad económica que no es la actividad económica principal de mi empresa. Entonces a eso se refiere cuando este punto, el antepenúltimo, que dice contar con la información financiera verídica de la empresa que demuestre su actividad económica real. Porque cuando hace una auditoría interna, el enfoque es amplio, es revisar absolutamente todo, desde el acta de constitución, desde operaciones, la parte administrativa y financiera, sin obviar la parte operativa que es la principal, porque la parte operativa es la que alimenta las otras áreas. Pero tenés que revisar incluso desde la parte jurídica, la parte de la constitución, lo legal, para determinar si tu operación está vinculada al origen, al deber ser, a la misión que tiene la compañía según la escritura de constitución de la sociedad. Preparación de informes para registrar las inconsistencias que se identificaron. Entonces, de repente puede ser que en el transcurso de la auditoría identifiques que este cliente o esta compañía tiene 3 actividades económicas que le generan ingresos, pero eh, en DGI aparece solamente como una actividad comercial y las otras 2 no están registradas. ¿En qué influye esto? ¿En qué impacta? Bueno, por ejemplo, si mi actividad económica es asesoría, entonces de repente, si alguien me contrata y a lo mejor yo tengo carro y entonces voy a prestar un servicio de transporte, ¿no? Transporte de personas. Es otro servicio diferente a la asesoría. Entonces, por el tema fiscal, también incide, porque si no es mi actividad económica principal, la retención a aplicar a estos ingresos es diferente. Entonces, sí repercute esta parte, por eso es importante revisarla. Y repito, el alcance de la auditoría interna es muy amplio. Tenés que revisar desde la parte jurídica, la parte legal, entender el quehacer de la empresa, la parte operativa, y luego la parte administrativa. Dime tu pregunta. Tu pregunta, dice aquí Antonio. En el caso que una empresa brinde servicios empresariales es un término bastante amplio. Servicio empresarial puede ser, por ejemplo, una consultoría, una asesoría, eh, no sé, hay tantas cosas que se pueden categorizar como servicios. Empresariales sería tu enfoque o, o el gremio al que estás dirigido. ¿Qué es servicios empresariales? Ah, contables, servicios contables, sí. ¿Qué pasa en ese caso? Yo me tengo que inscribir como una empresa. Entre más amplio sea el término que utilices al momento de constituirte, muchísimo mejor. Lo ideal es el 2 o el 10%, eso lo vas a ver en contabilidad tributaria. Depende, si vos estás inscrito como una empresa de asesoría, consultoría o un despacho No, contable, loco, qué rojo le pegué, qué rojo. entonces la retención, como es tu actividad económica, la retención es del 2%.
Pero si vos vas a título personal, si llega Henderson a tu empresa y te dice, mira, yo te puedo llevar la contabilidad y te cobro tanto, entonces no te voy a dar factura, vamos a hacer un contrato, entonces la retención es del 10% en ese caso. Pero la factura, esté o no la factura, no es una condición sin la cual vayas a tener algún inconveniente, porque si no te doy factura, perfectamente podemos elaborar un contrato y no pasa nada. Eso es derecho civil, está totalmente permitido según el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua. Espero haber respondido tu pregunta, que no tiene nada que ver con la clase, pero ahí me debes esa consulta. Ok, luego con la última parte, vigilancia y cumplimiento de las normas establecidas por los entes de control, sobre todo para con las compañías que son reguladas. Tremendo rojo que le metía a Jorge. Como por ejemplo, las empresas de transporte que son reguladas por MTI, por ejemplo, las empresas Bien. navieras que son reguladas también, etcétera, etcétera, las de telecomunicación que son reguladas, etcétera. A eso se refiere esta parte. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda con esto? ¿Alguien tiene alguna duda? No, cuate, continúa. No, continúe. Ok, la sesión solamente duraba 40 minutos, se han cumplido, solamente me resta un minuto. Esto es la parte, con esto terminamos la parte de introducción, que sería la primera unidad. Me quedan nada más, me quedan nada más 2 láminas. Esto lo vamos a terminar el domingo. Entonces, nada más, muchachos. Solo son 40 minutos, el tiempo se ha agotado. Nos vemos el domingo. Buenas noches. Dale, profe, dale, buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, chao, chao.